¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Si hay un periodista que ha marcado definitivamente la historia, la narrativa en torno al crimen organizado, danos diferentes lecturas, diferentes visiones con una profundidad totalmente admirable, es el maestro José Reveles, quien nos presenta un nuevo libro, un libro que vale la pena, por supuesto, profundizar, abordar, comprar, conocer como es Necropolítica y Narcogobierno, un título poderoso por lo que está viviendo nuestro país en este momento y con quien por supuesto tengo el enorme honor, como siempre, de poder platicar. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y la presentación. No, hombre, mi querido Pepe, me quedo corto. Necropolítica y narcogobierno. Hablamos de por lo menos, según plasmas en este excelso texto, de 18 años en donde se pasó del horror a la administración de la vida y de la muerte, querido Pepe. Desgraciadamente así es. Todo esto se ubica como arranque para mí en el sexenio de Felipe Calderón, porque la acusación que se le hace a Genaro García Luna en los Estados Unidos es precisamente de haber protegido desde el 2001 hasta el 2018 al cártel de Sinaloa, de haberlo auxiliado en todos los términos. Y para ello, lo único que serviría, y así sirvió, era poner todo el aparato de la seguridad federal a su servicio. Estamos hablando de 40,000 policías. Estamos hablando de presupuestos que en tiempos de Calderón comenzaron siendo 9 veces más altos que los de Fox. O sea, era muchísimo dinero. Y en donde tenía un método esta Policía Federal para hacer llegar personas eh, pagadas por el erario, los policías federales, a zonas en donde eran solicitados por la delincuencia organizada, por el cártel de Sinaloa, y hacerles servicios. ¿Estos servicios en qué consistían? Pues en la cobertura del transporte de drogas, entrega de cargas de estas mismas sustancias ilícitas, pero también ataque al enemigo. O sea, llegaron a matar policías federales a enemigos del cártel de Sinaloa por instrucciones como si Sinaloa fuera su jefe y no García Luna, por un lado. Y por otro lado, pues corroboramos tanto durante el juicio al Chapo Guzmán, como ahora lo acabo de leer en el libro de Anabel Hernández, como la Policía Federal, General García Luna, les prestaba uniformes a los delincuentes para que se disfrazaran. Entonces iban en medio de ellos o actuaban juntos o por separado, pero en un trabajo de muerte. Estamos hablando de liquidación del contrario. Y esto lo dijo muy claramente el grande Sergio Villarreal cuando habló en el juicio del Chapo de que se había disfrazado de AFI antes de que fuera secretario de Seguridad Pública Genaro, pero ya había sido, era director de la AFI, se disfrazó de AFI para entrar al, al, al domicilio de Lindavista, en donde iba a ser capturado el rey Zambada, ¿no? Y acabo de leer en el libro de Anabel, justamente en las primeras decenas de páginas, en una entrevista que le hace al Minilic, a Damaso López Serrano, que le dice, le cuenta que García Luna les prestaba uniformes y también les vendía armas y cartuchos. O sea, de algún lugar sacaba las armas y se las daba al cártel de Sinaloa. Entonces, estamos hablando de eso. De tal manera que ubicando estas acciones ilegales de la propia autoridad, que hacía lo contrario de lo que debía hacer, de la encomienda que tenía, que era justamente pues atacar y hacer inteligencia para exhibir y capturar a algunos de los líderes del cartel de Sinaloa, hacía lo contrario. Entonces, de ahí el salto que yo veo, porque hay un libro
ilumina esta zona tan oscura que es la necropolítica de Achille Mbembe. Es un filósofo de Camerún que ha desarrollado estas teorías que son muy novedosas, pero son muy terribles en todo el mundo, pues basado en las ideas viejas de Michel Foucault, pero modernizadas. Entonces, hay un desarrollo digamos, teórico de lo que es el narcogobierno, y él dice que es cuando los gobiernos deciden apelar de manera continua a la emergencia. Y además que fabrican el enemigo, el ficcionado o fantasmagóricamente te pintan un enemigo. Y esto ocurrió en México. Y esa gente que caía como enemigo muchas veces no era ni de los cárteles, era de la población civil, eran simplemente ciudadanos que fueron víctimas de una represión brutal y en algunos casos de muerte durante la guerra al narcotráfico que declaró Felipe Calderón. Calderón dijo, son víctimas colaterales, pero 3 o 4% de los muertos, decía él. Pero yo calculo que podrían haber sido hasta 30. Mucha población civil murió, ¿no? Murió en aras de esta política, que volvemos a lo mismo, es una política que decide, pues decide quiénes son desechables, quiénes son superfluos, y no le importa que mueran. Entonces, por eso yo en este libro trato de caracterizar esa época exactamente como una época en que se dio el salto a un vacío a la necropolítica, porque la necropolítica es también como pues la falta de solidaridad, el desplazamiento de población considerada desecho, ¿no? Los migrantes, los desplazados de su lugar de origen, etcétera. Todo ello en un marco de normalización de la guerra, ¿no? Entonces, todo esto lo vivimos, fuimos testigos todos y nos fuimos acostumbrando desgraciadamente, ¿no? Entonces, es lo que trato yo de explicar en este libro y también pues el método por el cual o mediante el cual García Luna mandaba gente al servicio del gobierno, policías federales que cobraban del erario, a hacerle servicio al cártel de Sinaloa con oficios falsos de comisión. ¿Sí? O sea, yo te mando, por decir algo, te doy un pasaje pagado por el gobierno para Michoacán. Tú llegas a Michoacán, pero te desplazas a Guadalajara, porque a donde vas a hacer el trabajo sucio es en Guadalajara, ¿no? O a Colima. Entonces, eso lo hacían con una frecuencia insólita. Eran muchos y muchos y muchos enviados a diversos lugares del país y era una fuerza oscura, desconocida, anónima, que finalmente pertenecía a la Policía Federal. Eran como escuadrones de la muerte, pero de la Policía Federal. Es lo que trato de escribir en el libro cuando hablo de viaticar a los policías. Oye, Pepe, siempre se manejó, o uno de los puntos de la narrativa que se manejaba era Calderón lanza esta guerra contra el narcotráfico para legitimarse después de las elecciones del 2006. Pero leyendo tu texto, hablando de necropolítica, hablando precisamente de personajes, de sociedades, de ciudadanos que se vuelven desechables y de que la muerte juega un papel como control social, yo te pregunto, ¿qué tanto se busca este tipo de acciones más que para legitimarse políticamente como una forma precisamente de controlar a una sociedad que de una u otra manera se había visto engañada, agredida, sometida después de las elecciones del 2006? Sí, definitivamente es parte del esquema pues este afianzamiento en un poder que no era tal, que no se podía decir que las tuviera todas consigo Felipe Calderón, justamente por la diferencia tan pequeñita que fueron menos de medio punto porcentual Ujú. desde a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Yo digo que
pasó un poco, recordando lo que pasó con Carlos Salinas, en donde dice que, decía Lorenzo Meyer, que Salinas había tomado la silla presidencial el 1 de diciembre, ¿no? de, de 1988, pero la verdadera toma de posesión, su verdadero toma del poder político de ese país fue con el quinazo de 40 días después, de la quina. O sea, tuvo que hacer ese acto tan, pues, que provocó tanto escándalo y que sería muy largo de explicar, pero que incluso se le sembraron las armas a la quina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Calderón lo hizo mediante otro método. Él militarizó el país. Él, a las pocas semanas, ya estaba metiendo el ejército en Michoacán, en su tierra natal, curiosamente, ¿no? Y después fue desarrollando una política que según en aquella época se decía que entre más víctimas, más éxito de la guerra. Entonces, las víctimas no le caían mal al gobierno de Calderón, le caían muy bien, le venían muy bien, porque decían, miren, estamos trabajando, son la prueba de que estamos sobre la delincuencia organizada, aunque fueran muchas personas inocentes que no tenían nada que ver con la delincuencia organizada. Entonces, de ahí hay un salto terrible, por ejemplo, hacia los falsos positivos, que es un tema de ese término, esa frase la usan los colombianos para hablar de personas inocentes tomadas al azar en las calles, pues en una fiesta, saliendo de una fiesta, de un reventón, o porque andan de madrugada en la calle. Y allá en Colombia, se los llevaban, como fue el caso de los jóvenes de Soacha, un poblado que está cerca de Bogotá, se los llevaron como a 700 kilómetros de distancia. Y los cuerpos aparecieron al día siguiente con balazos, o sea, fusilados, pero con uniformes de las FARC. O sea, eran falsos positivos, no eran guerrilleros. Los recogieron en las calles y se los llevaron y los mataron. Bueno, aquí no se llegó a ese extremo, pero sí se emparentó, digamos, esa política, porque en Colombia hubo un decreto de Álvaro Uribe en donde se premiaba a las Fuerzas Armadas con más salarios, con vacaciones, con ascensos militares en función de sus resultados en la guerra. Es decir, entre más muertos, más ascendían. Y por eso empezaron a agarrar a gente inocente. Y aquí un poco, sin que hubiera esa distinción de los emolumentos para quienes hacían la guerra, sí se tomó la misma frase de entre más muertos, más éxito. De tal manera que aquí se inventó muchísimo, después de ciertos acontecimientos muy penosos para el país, muy dolorosos, como el de los estudiantes del TEC. De estos dos estudiantes fueron abatidos, estudiantes de excelencia, por la tropa. Pues resulta que los soldados les pusieron armas en las manos, cambiaron los cuerpos de posición, les pusieron calibres junto, como para decir, desde aquí dispararon, etcétera, etcétera. Y bueno, fue tan evidente el sembrado de culpabilidad que años después el gobierno mexicano tuvo que pedir perdón a la sociedad y al Sí. propio tecnológico y a las familias. Entonces, sí hubo aquí también ese tipo de política, porque había una gran similitud, vamos a decir, en lo que pasaba en Colombia y lo que pasaba en México en las épocas de los 2007, 2008, 2009, ¿no? Y por lo que allá sí fueron juzgados algunos militares y aquí nadie fue juzgado. Aquí está un procesado, pero en Estados Unidos, por acusaciones en los Estados Unidos, pero que nunca se le acusó en México, a pesar de múltiples denuncias periodísticas. Y Pepe, ahorita que hacías este paralelismo de Calderón, Álvaro Uribe, dos personajes que incluso
se reúnen, han tenido eventos juntos, se destacan mutuamente sus logros. ¿Qué pasa con la relación con los Estados Unidos? Cuando nos mencionas, te vuelves desechable y vemos, por ejemplo, actualmente la violencia en Chiapas, en donde la población parece eso, desechable, pensando sobre todo que debajo de ese suelo chiapaneco hay minerales, arriba del suelo hay agua, hay madera, y que todo eso termina aprovechándole la economía y sobre todo las transnacionales. Hay una investigación que hizo Jesús Lemus Barajas en un libro con respecto de que las propias mineras canadienses contratan sicarios como si fueran, no sé, sus cuidadores, sus propios pistoleros para atacar a los dueños de la tierra que se sienten despojados, ¿no? Entonces, como eso, pues hay muchos ejemplos justamente de que el origen de la violencia puede venir también de los privados, ¿no? Que no son necesariamente delincuencia organizada. Aquí estamos hablando de empresas transnacionales. Entonces, el libro que tenemos aquí en las manos eh, es un libro que se trata de escudriñar lo que esta necropolítica produce. Hay una violencia extrema que propicia o permite el Estado, y se generan espacios donde pues la muerte se diluye, la vida desaparece ante la, la imposibilidad de los individuos pues de ser, de crear, de ejercer la solidaridad, sometidos como están a estos que yo llamaba estados de excepción y a máquinas de guerra, ¿no? Si nos acostumbramos a vivir de esa manera, pues estamos permitiendo que avancen males como la necropolítica, ¿no? La necropolítica, que ahorita que hablábamos de las mineras, justamente consiste en que en el futuro las empresas mismas van a tratar de anular al gobierno, van a querer gobernar directamente, ¿no? Y tenemos ya ejemplos de este tipo de ambiciones, ¿no? Entonces, lo que no queremos es que haya gobiernos que se sientan, pues, ¿cómo se puede decir? Que se sientan calificados y con derecho a determinar qué poblaciones son desechables y qué, qué poblaciones son superfluas, ¿no? Y por tanto, ignoren cualquier derecho y se continúe pues tratando como cosas desechables a los seres humanos. Pepe, hablamos de la época de Calderón, de la deshumanización como tal. ¿Tú ves que hay en este momento una especie de contrarrestación a eso o consideras que lamentablemente sigue muy arraigado? Desgraciadamente son cosas que fincan raíces muy profundas en la sociedad y cuesta trabajo erradicar. Pueden pasar años y no retrocede lo que estas políticas y los delincuentes que estaban al lado propiciaron. De tal manera que estamos en un momento, por cierto, electoral, que se pone peor todavía porque ante las elecciones es posible que las cosas se empeoren, porque ahora resulta que los delincuentes organizados quieren decidir quién compite y quién no. Me refiero a nivel municipal, que te dicen tú ya no vas a ir como candidato y te bajan de la candidatura o te imponen condiciones. O si eres muy valiente y te enfrentas a eso, dices, no, pues a mí no me importa, yo voy a seguir mi camino para la elección, pues es posible que
ocurra como ha ocurrido ya en este país en muchas ocasiones, es que en cuanto toma posesión el alcalde lo matan, ¿no? Entonces, todo eso hace que tengamos que poner las pilas para que las cosas no marchen hacia un desfiladero, ¿no? Sino que llegue un momento en que el gobierno pues será el que viene, porque ya se le acabó el tiempo, diga, hasta aquí llegó la violencia, hasta aquí llegó la desaparición, hasta aquí llegó el secuestro y vamos para atrás. Vamos a empezar a retroceder, aunque sea lentamente, pero porque no ha parado. Ese es el tono, el tema. No para. Entonces, a mí me preocupan cosas que a la gente le podrían parecer inocuas, como porque no pasó nada cuando esta gente armada y encapuchada en Chiapas para el convoy de la candidata Sheinbaum, porque nos indica que esa gente puede llegar a donde quiere, sin que le haya pasado nada. Pues nadie los reprimió, nadie los frenó, nadie les avisó. ¿Dónde está la seguridad de los candidatos, no? Pues yo no estoy pensando que ocurra un crimen como el de Colosio, pero lo que quiero decir es que están las condiciones dadas para que pueda ocurrir cualquier cosa en este país, ¿no? Y estamos, yo creo, a tiempo de remediar poco a poco, si se quiere, pero de remediar ya tanta inseguridad para la gente. Ahí lo tiene usted, mi querido amigo y amiga, necropolítica y narcogobierno, nuevas dinámicas de poder en México, de el gran maestro José Reveles, que querido Pepe, te reitero mi admiración de verdad en todos los sentidos y tu gran aporte que has dado para muchos de nosotros en esta carrera. Por lo pronto te agradecemos mucho estos minutos y que compartas con nosotros tus reflexiones. Muchas gracias, Jesús. Un gran saludo y un abrazo y saludos a tu auditorio.